¿Por qué se come esto en Corea del Sur? Soy fiel creyente que la gastronomía de un país refleja mucho más que los gustos y sabores preferidos de una región. Prestar atención a las comidas típicas de un país puede decirnos mucho más sobre su identidad cultural, su historia, su geografía y, por qué no, también sus valores sociales. Hay platos que reflejan una época de escasez, hay comidas y sabores que reflejan un periodo de guerra, hay sabores y colores que esconden las mezclas culturales o las influencias extranjeras. Todo esto está escondido en los platos, en la gastronomía de un país. Hola, buenas tardes, Nita Nimnida. Y hoy vamos a conversar sobre un tema de mis favoritos para el canal, la gastronomía. Específicamente vamos a hablar de la gastronomía coreana, sus platos típicos y su significado cultural. Y por supuesto, tienes que tener en cuenta que, como siempre en este tipo de videos, como es la primera vez que voy a hablar sobre este tema, vamos a hacerlo de una manera bastante superficial, mencionando solamente aquellos platos que considero que son los más obvios y populares. Luego tendremos tiempo de profundizar más adelante en otro video. Y por cierto, espero que no tengas hambre, porque empezamos con el kimchi. Considerado el alma de la cocina coreana, el kimchi no es una comida ni es una receta, es un evento social. El Kimjang. Kimjang es sinónimo de trabajo colaborativo. Es un evento que reúne a la comunidad con el objetivo de juntar todos los ingredientes necesarios para la elaboración del kimchi. El kimchi es un plato fermentado de verduras que debe su explicación a los duros inviernos de Corea. Y la gente de alguna manera tenía que preservar sus verduras durante el invierno, por lo que el kimchi era una manera bastante ingeniosa de preservar sus alimentos. Y es que el kimchi lo vas a ver en todos lados cuando hablamos de Corea. Si has visto K-dramas, has visto kimchi. Si has ido a un sitio de comida coreana, has visto kimchi o has comido kimchi. Si has hablado con un coreano, quizá te han mencionado el kimchi. Claro, no estoy diciendo que no exista un coreano quizá al que no le guste el kimchi. Por supuesto, para gustos y colores hay para elegir. Pero lo cierto es que el kimchi es señal inequívoca de la identidad coreana. Hasta los refrigeradores, por lo menos los que he podido ver de la marca Samsung, que por si no lo sabes, de Corea del Sur, tienen para Corea un espacio especialmente diseñado para refrigerar, para conservar el kimchi. Bulgogi. Bulgogi significa carne de fuego, aunque realmente no puedo confirmarte esto. Lo que sí te puedo decir es que es una carne de ternera marinada en soya, azúcar, aceite de sésamo, ajo y otras especias que suelen estar presentes en celebraciones, reuniones familiares, encuentros y momentos especiales. Ten en cuenta que durante varios momentos de la historia de Corea era un lujo comer carne de res, carne de ternera. Por eso el consumo de este plato normalmente está ligado a un momento especial, no era algo que podías hacer todos los días. Y de hecho, hoy en día su consumo masivo es un reflejo de la época de prosperidad y bonanza que está viviendo el país. Bibimbap, literalmente arroz mezclado. Y digo, la verdad no debería de ser una sorpresa para ti. ¿Cuántos países en el mundo no tienen una receta tradicional de su cultura que se basa en arroz mezclado con sobras de comida? Verduras, carne, huevos, pasta de chile, lo que encontraras en una época de escasos recursos donde las verduras tenían que ser aprovechadas, dieron como resultado un plato que es un reflejo de la habilidad del ser humano para sobrevivir. Y está muy bueno. Japchae. Japchae se traduce como una mezcla de verduras, pero desde mi punto de vista ese nombre no le hace honor a lo que realmente es el plato. Sobre todo porque los protagonistas de este plato son unos fideos a base de batata que le dan su particularidad. Es un plato que se originó como un plato real. Se sabe que se sirvió por primera vez a un rey, cuyo nombre no voy a mencionar para no pasar vergüenza o qué sé yo, terminar lanzándote un conjuro en eslovaco antiguo. Y claramente su origen en la realeza pues hace que el plato de alguna manera represente prosperidad, represente abundancia. Y que gracias a unos
curiosos fideos a base de almidón de batata provenientes de China fue que para hace aproximadamente un siglo su adaptación a la cocina popular fue posible y hoy en día pues es consumido por el común denominador de Corea del Sur. Tteokbokki, una preparación a base de pastel de arroz en salsa que mezcla sabores entre picante y dulce. Aunque eso realmente aquí no nos importa. A mí lo que realmente me sorprende de este plato es el salto que dio. Tal como te contaba en otros platos, tuvo su origen en la cocina real. Era un plato para la realeza. Pero curiosamente dio un salto y no se convirtió en un plato para la cocina popular. No, se convirtió en un snack, en comida rápida. Quizá el tteokbokki es una de las primeras cosas que pruebes cuando llegues a Corea del Sur si vas a hacer turismo. Se vende como comida callejera. Me parece que es interesante como primer plato para probar su gastronomía y además te puedes llevar esta pequeña advertencia a su predilección por la comida picante. Ahora, por supuesto habrás notado que solamente te he presentado que unos 5 platos tradicionales. Es más, seguramente hay algunos platos que tienes en tu mente y que estabas esperando que aparecieran aquí y que no aparecieron. Y la razón por la que no aparecieran es muy sencilla. Y es que necesito una excusa para volver a tenerte por aquí, ¿vale? Para que nos volvamos a ver y sigamos conversando sobre este tema. Pero antes de despedirte, quiero que conversemos sobre un último punto. ¿Es la cocina coreana similar a la japonesa? Y estoy poniendo a Japón como referencia porque, por si no lo sabes, durante mucho tiempo compartieron historia. De hecho, Japón llegó a invadir Corea. Pero lo cierto, y es una opinión netamente personal, considero que la sutileza de los sabores japoneses no es comparable con la robustez de la cocina coreana. Los sabores japoneses son más delicados, los sabores coreanos son más intensos. De hecho, se suele comparar más a la cocina coreana con China, con la gastronomía china, que no me extraña porque cuando Corea estaba unificada, la península de Corea, pues limitaba justamente con China, así que tuvieron que tener intercambios bastante interesantes a nivel gastronómico. Pero en fin, cuidado con algo. No estoy queriendo decir que una cocina sea mejor que la otra.